¿Realmente qué debería de pasar en una consulta con un abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos? Aquí te va la verdad sobre las consultas gratuitas de inmigración. Eso es lo que pasa. Muchas oficinas vas a ver que anuncian consulta gratis, pero cuando llamas te van a agendar con un vendedor y terminas contratando sin haber hablado realmente con un abogado. Y a mí lo que más me preocupa de estas técnicas, uno que no es ético, es sin un abogado autorizando el proceso. Es muy probablemente que exista alguna iniciativa para ese vendedor y que te estén vendiendo algo solo por venderte sin realmente importar si eres elegible o no. En Sudai Law, una consulta funciona de manera totalmente diferente. Primero que nada, en Sudai Law ofrecemos consultas gratuitas con abogado porque entendemos que contratar a un abogado puede representar una inversión importante para una familia. Así que antes de que tomes esa decisión, queremos que tengas la oportunidad de hablar con un abogado real, entender tus opciones y recibir respuestas legales claras. Soy abogado de inmigración, Jesús Uday, y hoy te voy a explicar qué debe pasar durante una buena consulta migratoria y cómo manejamos este proceso en Sudai Law. ¿Para qué sirve una consulta migratoria? Una consulta no es solamente una llamada para preguntar sobre precios, es el primer análisis de tu situación. Durante esta conversación deberíamos nosotros de determinar qué fue lo que pasó en tu caso, qué ocurrió en el caso, cuál es tu historial migratorio, cuál es el beneficio que estás buscando, qué riesgos existen aquí en este caso, qué opciones legales podrían estar disponibles y otro tema es qué pasos podrían seguirse, si acaso se puede seguir ciertos pasos. No es posible analizar correctamente un caso haciendo solamente 2 o 3 preguntas generales. Una buena consulta debe de permitir que el abogado entienda los hechos importantes y pueda aplicar la ley a tu situación particular. En Sudai Law, nuestro sistema de consulta funciona de una manera muy parecida a cómo lo trabajan en el hospital. Cuando llegas a un hospital, normalmente el doctor no aparece inmediatamente sin conocer nada sobre ti. Primero, típicamente un enfermero o enfermera van a preguntarte ciertas preguntas. ¿Por qué estás ahí? ¿Cuál es el motivo de la visita? Y cualquier información urgente. Después, esa información se presenta al profesional, al doctor en esta situación, quien tiene la preparación para evaluar el problema y recomendar el tratamiento. En Sudai Law utilizamos un sistema muy parecido. Primero, una persona capacitada en nuestro equipo hace ciertas preguntas para recopilar la información básica del caso. Por ejemplo, cuando ingresaste a los Estados Unidos, tienes una corte de inmigración o estás en un proceso de UCIS, has presentado XYZ solicitud, tienes antecedentes criminales, has recibido una orden de deportación, qué fue lo que pasó en tu país, a quién temes y por qué. Esta parte de aquí nos permite organizar la información para que la conversación, ya cuando entre el abogado a la consulta, sea mucho más productiva. Pero nuestro equipo no sustituye al abogado. Después de recopilar los hechos, un abogado se va a integrar a la consulta, revisa esa información, explica qué podría hacerse y responde las preguntas legales. Esto es muy importante porque solamente un abogado está autorizado para poder ofrecer asesoría legal sobre tu caso. Si una firma te está ofreciendo un servicio y nunca hablaste con un abogado, tengan mucho cuidado. Una consulta gratuita debe de incluir respuestas reales. Una oficina puede utilizar la frase consulta gratuita, pero el cliente debe de preguntarse, bueno, ¿realmente voy a trabajar con un abogado? Porque una llamada gratuita con una persona que solamente ofrece precios no es lo mismo que una consulta legal. Una persona de admisiones puede ayudarte a recopilar cierta información, explicarte cómo funciona la firma y puede hablarte de opciones de pago. Pero no, esta persona no debería de decidir si calificas para asilo, si calificas para XYZ proceso de inmigración, una moción, defensa legal o darte asesoría legal. Esas preguntas deben ser evaluadas exclusivamente por un abogado. En Sudai Law tomamos mucho orgullo en ofrecer una consulta gratuita con participación de un abogado real, como debería de ser. Queremos ayudar a nuestra comunidad y entender
entendemos que los servicios legales pueden ser costosos. Antes de pedirte que tomes esa decisión financiera tan importante, queremos explicarte honestamente qué vemos en tu caso y si podríamos ayudarte en este proceso. Durante una consulta, algunas personas comienzan a relatar todo lo que les ha pasado desde su infancia y sinceramente no es necesario. Entendemos que las personas han sufrido situaciones extremadamente difíciles y escuchamos sus historias con respeto y empatía, pero la función principal de una consulta legal es identificar los hechos que pueden afectar el caso. El abogado necesita dirigir, tomar control sobre esa conversación y hacer ciertas preguntas específicas. En un caso de asilo, por ejemplo, podríamos nosotros preguntar ¿qué fue el peor daño que sufriste? ¿Quién te hizo ese daño? ¿Por qué tú eres diferente a todos los demás con el daño que te pasaron? ¿O por qué te escogieron a ti, básicamente? Que si buscaste ayuda, que si hiciste algún tipo de denuncia con la policía o con el gobierno. También te podríamos llegar a preguntar, porque el juez y los fiscales te van a preguntar, ¿por qué no podrías vivir en otra parte del país? También, ¿qué crees que pasaría si regresarías a tu país? Esa es una pregunta muy importante. Esas preguntas no se hacen para minimizar tus emociones, se hacen porque necesitamos entender cómo los hechos se conectan con la ley. El abogado debe decirte lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. Esta es posiblemente la parte más importante de una consulta. Un buen abogado no está para decirte automáticamente que sí. Un buen abogado está para analizar tu caso y decirte la verdad. A veces la respuesta puede ser sí, claro, te podemos ayudar, vemos una opción legal y te queremos ayudar. Pero también hay muchas veces, otras veces, que la respuesta puede ser no vemos una defensa viable en este momento, así que es mejor que te ahorres tu dinero. Típicamente cuando le decimos eso al cliente se quedan como sorprendidos, pero alguien lo tiene que hacer. O también podemos decirle al cliente que presentar esta solicitud te puede exponer a cierto riesgo, o también se puede decirle al cliente que no sería honesto cobrarte por este servicio porque no creemos que pueda darte el resultado que estás buscando. En Sudai Law tomamos mucho orgullo en eso, en decirte la verdad en la consulta. Si después de nuestro análisis consideramos que no podemos hacer nada legalmente útil por ti, te lo vamos a dejar saber. Te vamos a decir sin ningún problema, con mucho orgullo, guarda tu dinero, no porque no queramos ayudarte, no porque solamente aceptamos casos fáciles y tampoco porque tu situación no nos importe. Te lo estamos diciendo porque no sería honesto ofrecerte un servicio si verdaderamente no vemos una estrategia que te pueda beneficiar. Nuestro trabajo aquí en Sudai Law no es venderte una esperanza falsa. Nuestro trabajo es darte una evaluación profesional y a la vez honesta. También siempre puedes buscar una segunda opinión. Yo siempre lo recomiendo. Que un abogado te diga que no significa que estás obligado a quedarte con esa respuesta. Puedes consultar con otro profesional y yo lo recomiendo, lo voy a repetir, busca una segunda opinión. De hecho, en situaciones complejas puede ser razonable hacer, pero tengan mucho cuidado con ir de abogado en abogado hasta encontrar el único abogado que te va a decir lo que quieres escuchar. Imagínate que consultas con 5 abogados y 4 te explican que existe un problema legal grave, que no se puede hacer nada, pero el quinto abogado te promete, no se preocupe, este caso se puede ganar fácilmente. No asumas automáticamente que el quinto abogado es el mejor, que sacó un milagro que te puede ayudar. Puede ser que simplemente sea la única persona dispuesta a prometerte algo sin analizar correctamente el riesgo. Y eso me recuerda que tengas cuidado con cualquier garantía de resultados. Si un abogado te garantiza resultados, por favor salgan corriendo de esa oficina. La consulta también sirve para conocer a la firma. La consulta no solamente es para determinar si tienes una opción migratoria o no. Principalmente sí es, pero también es para decidir si te sientes cómodo con el equipo que podría representarte en el caso tuyo y el de tu familia. Tienes que entender quién va a trabajar tu caso, cómo es que puedes mantener esa comunicación con la oficina, con qué frecuencia vas a recibir actualizaciones sobre tu caso, qué responsabilidades vas a tener como cliente, también qué documentos necesitas entregar y cuál será el proceso general. En Sudai Law trabajamos como equipo. Cuando contratas nuestra firma de Sudai Law, no estás contratando únicamente a una persona, estás contratando a una estructura compuesta por abogados
abogados, por asistentes legales, supervisores y personal de apoyo que colaboran en diferentes partes del caso. Claro, el abogado responsable va a continuar supervisando el trabajo legal, pero el servicio depende completamente de todo un equipo. La firma también evalúa si puede aceptar el caso. Muchas personas creen que durante la consulta solamente el cliente está escogiendo al abogado, pero también la firma debería decidir si puede aceptar responsablemente el caso. Tenemos que evaluar si tenemos la experiencia necesaria, hay que ser honestos con nosotros mismos, si contamos con el tiempo y los recursos para manejarlo, si existe tal vez un conflicto de interés. También es muy importante analizar si podemos cumplir con las fechas límites, si el cliente está dispuesto a ser honestos con nosotros, con el tribunal, y si podremos trabajar juntos de una manera productiva. Por ejemplo, no podemos aceptar un caso si una persona insiste en presentar documentos falsos, si está ocultando información o realizar algo que no está permitido por la ley. Tampoco es nada saludable comenzar una relación cuando desde la consulta existe una falta absoluta de confianza o respeto a mi equipo. Rechazar un caso no siempre significa que el caso sea malo, puede significar que la firma tal vez no es la indicada para este tipo de situación o que no puede ofrecer responsablemente el servicio, no podemos dar nuestra garantía, dar el mejor servicio posible en cual este caso necesita. Es muy importante también entender claramente los honorarios, como dice en la pregunta del millón. Antes de firmar un contrato, debes de conocer exactamente cuánto vas a pagar y qué está incluido. Pregunta cuál es el costo total del servicio, existe algún tipo de pago inicial. También pueden preguntar, ¿hay un plan de pagos? ¿Qué pasaría si en ese plan de pagos me atraso? Y también puedes preguntar qué etapas están incluidas. Aparte de eso, también se me viene a la mente, es muy importante preguntar si la corte final está incluida en el contrato. Otra pregunta que escucho mucho es si la apelación está incluida. También importante preguntar si las tarifas del gobierno están incluidas, si las traducciones están incluidas. Es importante distinguir entre los honorarios del abogado, las tarifas del gobierno, los gastos de traducción también pueden ocurrir. También hay ciertos casos donde se tienen que usar ciertos expertos, también evaluaciones médicas o psicológicas y otros posibles costos. Todo debe de estar explicado en el contrato y no te vayas sin hacer todas esas preguntas. No firmes solamente porque alguien te dice que debes hacerlo inmediatamente para no perder una supuesta oportunidad. Lee ese contrato, ese acuerdo y haz preguntas. ¿Por qué algunas consultas sí son pagas? Muchas firmas cobran por las consultas y eso no significa que estén haciendo algo incorrecto. Un abogado puede estar cobrando por la experiencia, el conocimiento y los años de preparación que utiliza para analizar el problema. Una consulta puede durar 15 minutos y aún así darte una respuesta que evite un error de miles de dólares. O también puede durar 1 hora porque el caso es complejo. En Sudai Law hemos decidido ofrecer consultas sin costo, gratuitas, con abogado, porque queremos reducir esa barrera inicial para nuestra comunidad. Pero que sea gratuita, sin costo, no significa que sea de menos valor. Nuestro objetivo en Sudai Law es de que puedas recibir una evaluación inicial con participación de un abogado antes de hacer esa decisión si deseas contratar nuestro servicio. ¿Y con qué información debes de salir de la consulta? No tienes que convertirte en experto de inmigración después de una sola consulta, pero sí debes de salir entendiendo por lo menos cuál es el posible camino legal, cuáles son los riesgos principales en mi caso, cuáles son los pasos que vamos a seguir si me convierto en cliente, claro, cuánto costaría el servicio y cuáles son las expectativas y si son realistas. También debes de sentir que pudiste hacer preguntas legales y que recibiste respuestas comprensibles. No debes de salir con una garantía de resultado. Si te lo hacen, salga de esa oficina, pero sí debes de salir con mayor claridad. Y ahí les van señales de alerta durante una consulta. Ten cuidado cuando una oficina te garantiza que vas a ganar, se niega a explicar quién va a manejar el caso, no te permiten hablar con un abogado en una consulta, eso no es ético para empezar, te presiona para pagar inmediatamente, no explica las tarifas adicionales, tal vez también te recomienda ocultar información, tengan mucho cuidado con eso, tal vez te aconsejan a firmar documentos
documentos falsos o evita hablar de los riesgos. Una consulta debe darte esa confianza, pero una confianza basada en información real y en preparación, no en promesas imposibles ni en milagros que están prometiendo. En conclusión, una buena consulta migratoria debería ser clara, organizada y honesta. Primero se recopila la información disponible, después un abogado analiza esos hechos, explica las posibles opciones y responde las preguntas legales. También deben explicarte claramente los costos, los riesgos y las expectativas. En Sudai Law manejamos las consultas como un equipo. Nuestro personal recopila y organiza la información y después un abogado participa para realizar el análisis legal. Y lo más importante, si podemos ayudarte, te explicaremos cómo. Y aún más importante, si verdaderamente consideramos que no existe un servicio que podamos ofrecerte, también te lo vamos a decir de una manera honesta. Preferimos decirte que guardes tu dinero antes que venderte una esperanza que no podemos respaldar. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video y no se te olvide suscríbete a este canal para más contenido como este. Gracias.